Hola a todos y todas, mi nombre es Stephanie Batista y en este video vamos a hablar sobre el proceso de atención de enfermería, también llamado PAE. Bueno, para comenzar les traje algunas definiciones de diferentes teóricos de la enfermería, ¿sí? Ustedes pueden ir a profundizar. Los que les traje son Florence Nightingale, Virginia Anderson y Dorothea Orems. Son teóricos que plantean o definen la enfermería de diferente manera. ¿Sí? Bueno, las funciones o roles de la enfermería. Cuando hablamos de enfermería es importante hablar y conocer sobre las funciones o roles. En relación a estas, dentro de las funciones o roles podemos encontrar la asistencia, la docencia, la gestión y la investigación. Eso es una clasificación que podemos hacer de las funciones o roles de la enfermería. Otra clasificación que podemos hacer de las funciones y roles de la enfermería es clasificar las funciones en independientes o autónomas, que son aquellas actividades consideradas dentro del campo diagnóstico y tratamiento de enfermería y que no necesitan una orden del médico. Esas son las independientes o autónomas. Las dos maneras de llamarlas están bien. Luego tenemos las interdependientes, que estas son aquellas que se realizan conjuntamente con otros miembros del equipo sanitario. Bien, el proceso de atención de enfermería, entonces, lo que ustedes deben de saber y recordar es que es el PAE, ha sido legitimado como el sistema de trabajo en la práctica de la enfermería y es un método por el cual se aplican los sistemas teóricos de la enfermería a la práctica real. Bien, ustedes es importante que luego de ver esta clase vayan a profundizar, ¿sí? Yo simplemente les traigo un resumen de lo que ustedes deberían saber sobre el tema. Bien. El PAE entonces consta de 5 etapas o fases llamadas valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Nosotros ahora vamos a profundizar en lo que es la valoración, que es la primera etapa del PAE. Bien, la valoración, entonces, como les decía, es la primera fase o etapa del PAE y se centra básicamente en la obtención de información relacionada del usuario o comunidad, con el fin de identificar necesidades, problemas, preocupaciones, así como también aspectos saludables del usuario, familia o comunidad. En realidad lo que se identifica son respuestas humanas. Bien, acá les traigo algo de lo que son las características de la valoración, que es un proceso sistemático, organizado, debe ser continuo, que se realiza durante todas las fases del proceso enfermero. ¿Sí? Bien, la valoración es la base ¿para qué? Para identificar diagnósticos de enfermería, para definir resultados, para ejecutar acciones de enfermería y para evaluar estas acciones. Estas son todas características que tiene la valoración y en eso ustedes tienen que profundizar. Bien, en relación a los tipos de valoración, nosotros vamos a clasificar la valoración en 2 tipos. Por un lado tenemos las valoraciones que vamos a realizar según la complejidad del usuario, que en este sentido podemos realizar una valoración global o inicial, una valoración localizada, ¿sí? Eso va a depender de la situación en la que esté nuestro usuario, ¿sí? Por otro lado podemos realizar una valoración según la sistemática del usuario, es decir, orden de cabeza a pies,
también llamado cefalocaudal. Podemos realizar la valoración según sistemas o aparatos corporales. Podemos organizar nuestra valoración según los patrones funcionales de Major y Gordon. O podemos organizar nuestra valoración según las necesidades de Virginia Anderson. Este año vamos a trabajar entonces con el modelo de necesidades de Virginia Anderson y con este modelo vamos a organizar nuestra valoración. Bien, bueno, en relación a esto entonces aquí les traje lo que plantea Anderson, ¿sí? Ella plantea 14 necesidades, ¿sí?, que el usuario debe cumplir. Bien, esto después ustedes tendrán que ir a profundizar e interiorizarse en este modelo. Bien, bueno. Entonces, en relación a la evaluación, esta se compone por dos componentes. Uno de ellos es la recolección de datos y el otro la documentación. Pero ustedes dirán, un dato, según la Real Academia Española, es algo que se da, es información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto. Sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Ustedes pueden leer otras definiciones también que les pueda ayudar a comprender. Bien. El dato surge de la aplicación de diferentes métodos y técnicas, ¿sí? Por ejemplo, vemos la altura de la persona y le hacemos la medición de la talla. De esta manera obtenemos el dato en relación a su talla, ¿sí? Y además les traje otros ejemplos también para lograr que les quede, que les sea claro, ¿sí? Bueno, en relación a los tipos de datos, los datos se pueden clasificar en objetivos, subjetivos, históricos y actuales, según su característica, ¿sí? Los datos subjetivos, entonces, son la percepción individual de una situación o una serie de acontecimientos. Son datos que no se pueden medir, son descripciones que nos hace la persona de lo que sucede. Por ejemplo, hoy me siento cansado. Es una percepción. Después vamos a los datos objetivos. Los datos objetivos, por el contrario, entonces, es información que puede ser observada y medida. Consiste en información detectada por un observador que puede medirse o compararse según parámetros de referencia aceptados. Bien, pueden obtenerse a través de los sentidos, mediante la observación o el examen físico. Por ejemplo, presión arterial 120-70 milímetros de mercurio o la temperatura axilar de una persona. Son datos que puedo medir y o observar. Bueno, en relación a los datos históricos, son situaciones o acontecimientos ocurridos en el pasado. Y en relación a los datos actuales, son situaciones o acontecimientos que están sucediendo ahora, en este momento. Bueno, en relación a las fuentes de datos, ¿de dónde puedo yo extraer los datos? En relación a la fuente de datos, entonces, tenemos dos clasificaciones. Los datos pueden obtenerse de fuente primaria, que cuando hablamos de fuente primaria incluimos directamente al usuario, o secundaria, que cuando hablamos de fuente secundaria, es aquella fuente que nos proporciona el dato a través de documentos o registros, es decir, es información sobre el usuario obtenida de otras personas, documentos o registros, por ejemplo, familiares, historia clínica, paraclínica o miembros del equipo de salud que nos brinden información en relación al usuario. Bueno, entonces ustedes se preguntan cómo vamos a reunir esos datos. Para reunir los datos entonces será preciso establecer prioridades, ¿tá? ¿Qué datos debo de recoger primero?
La prioridad de la recogida de datos será determinada por la situación o la necesidad inmediata que tenga el usuario. En relación a los métodos de recogida de datos, se pueden utilizar 3 métodos principales que son la observación, la entrevista y la exploración física. Aquí yo les traje las características de lo que es la observación. Ustedes deben de ir a profundizar en este tema, ¿sí? Luego, ¿qué características debe tener una observación para ser considerada científica? ¿Sí? En relación a entrevista, ¿qué es la entrevista? ¿Sí? ¿Qué características tiene? Bien. Y bueno, y en relación a la exploración física, se pueden utilizar 4 técnicas concretas que son la inspección, la ocultación, la percusión y la palpación. Aquí les traje algunas características de lo que es la inspección, ¿sí? Que es la exploración visual, cuidadosa del usuario. ¿Tá? Tiene algunas características que ustedes tendrán que ir a profundizar, ¿sí? La auscultación, ¿qué es la ocultación? Y qué tipo de auscultaciones puedo encontrar o realizar, ¿sí? ¿Qué cosas puedo auscultar? Y finalmente la percusión. ¿Qué es la percusión? ¿Qué características tiene? ¿Qué sonidos puedo producir mediante la percusión? Y la palpación. ¿Qué puedo palpar? ¿Sí? Y sus características. Bien, ¿se acuerdan que dentro de la valoración habíamos dicho que la componen la recolección de datos y la documentación? Hablamos de lo que era la recogida de datos, todas sus características. Ahora vamos a lo que es la documentación o el registro. Aquí tenemos los objetivos de la documentación, para qué yo documento y qué características debe de tener un registro para que sea considerado de calidad. ¿Sí? Bueno, aquí les traje la bibliografía. Lo que utilicé fue el libro Ayer, Proceso y Diagnóstico de Enfermería, Raile, Modelos y Teorías de Enfermería y también prescripcionenfermera.com. ¿Sí? Ustedes tienen en el aula virtual a disposición la bibliografía que recomendamos que ustedes tengan para leer. Y bueno, y ante cualquier duda pueden acceder al foro de consultas de esta unidad y cualquier consulta estamos a las órdenes.